¿Ahí están viendo mi pantalla o no? Sí, doctor, sí la vemos. ¿Cuántos es que somos? Doctor, pues como 40. Sí, mira que es que ayer en el caso filtré gastritis y me salieron unas en los cuales no se indagó sobre el Helicobacter. Pero ahorita termino clase y le vuelvo y hago otra búsqueda. A ver. Doctor, hay compañeros que están diciendo que no les entra, que de pronto usted no los ha aceptado, que si de pronto puede volver a mirar. No tengo nadie ahí pendiente de aceptar. Ahí, por ejemplo, a mi tía John Andrés. Listo, doctor, ya les digo. Ahí no tengo nadie más pendiente. Bueno, ¿qué pasa? Voy a arrancar entonces
porque si no, entonces no alcanzamos a evacuar. Ahí estamos viendo otitis externa, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno. Entonces, vamos a mirar tres sintomatologías que hay que tener en cuenta en la consulta, sobre todo en la consulta de urgencias, que son de origen infeccioso en la gran mayoría y que están relacionadas con un grupo de microorganismos muy específico que es importante que tengamos en cuenta para poder manejar esos pacientes desde el punto de vista del abordaje microbiológico. Entonces, uno de ellos es la otitis externa aguda. Es una inflamación producida por el oído externo, por una infección de la piel o del conducto auditivo, que puede tener una afectación superior en el sentido de que si no se atiende a tiempo, vamos a terminar haciendo puede inclusive terminar una otitis a terminar en un caso de meningitis. Desafortunadamente, se los digo, muchachos, en la experiencia que se tiene desde los servicios de urgencias, casi siempre el médico tiene pereza o apatía por atender estas patologías en los pacientes que llegan a los servicios de urgencias. Y pues yo no sé si a varios de ustedes les ha dado otitis o una cosa tan sencilla aparentemente como es un dolor de muela, y a la 1 de la mañana llega un paciente con un dolor de estos, y entonces lo primero que dicen en el servicio es, pero venir a la 1 de la mañana por un dolor de oído. Resulta que es que el grado de afectación de una inflamación del oído puede ser grande por el tema de la sensibilidad que se tiene en este órgano, y puede ser peligroso en el sentido de que, dependiendo del microorganismo, pues van a necesitar una atención mucho más efectiva en términos de la identificación del diagnóstico oportuno y no la formulación sin diagnóstico, que hace que muy probablemente ese paciente vuelva al servicio en menos de 48 horas por la misma causa. Cuando eso pasa, eso es un indicador de mala atención, es un indicador que se lleva en todos los hospitales del país, que hay que reportárselo al ministerio, que se llama ingreso en menos de 48 horas por la misma causa. Estoy en clase. Factores predisponentes para esto, pues hay algunos pacientes que producen excesivo cerumen. Las piscinas son un factor predisponente, como les he dicho ya en varias oportunidades, el balsaje por el río La Vieja, muy pinchados ustedes se tiran allá, es que a nadar al río La Vieja, a la cloaca del departamento del Quindío. Algunas enfermedades dermatológicas también un factor predisponente, traumas no necesariamente severos, uso de prótesis auditivas, hoy en día que todo el mundo anda de audífonos por arriba y para abajo, la consulta por inflamación del oído, no tanto por un tema bacteriano, sino por un tema de pequeño trauma, por el uso de todos estos dispositivos, ha aumentado tremendamente, y las condiciones estas de humedad, calor, oscuridad, que permiten la proliferación de muchos microorganismos.
Las manifestaciones clínicas son unos síntomas muy específicos: otalgia, sensación de oído tapado, hipoacusias, otorreas, dolores a la presión, signo de flogosis y prurito. Generalmente son pruritos, algunas secreciones todavía no, pero inicialmente empieza con un prurito que va desesperando, y uno mismo se va generando el trauma posterior al prurito, y es el rascado, y después posteriormente empieza el desespero y el automedicarse una cantidad de cosas, que ponerse una ventosa. Entonces cogen y doblan un periódico y lo meten como un cepelín, lo meten en el oído y le echan candela a eso. Bueno, una cantidad de cosas que ve uno en los hospitales que son como de eso que decía Gabriel García Márquez, que la realidad supera la ficción. Perdón un momento, yo miro acá una cosa. Vamos a admitir aquí a quién fue. Se me había olvidado empezar a grabar. Bueno. La clasificación se clasifica en otitis externa bacteriana circunscrita, es decir, está ahí. No hay diseminación a otros órganos, no hay afectación de amígdalas, no hay afectación de faringe. Luego sigue la otitis externa bacteriana difusa, que en esta sí hay afectación de otros órganos. La otitis externa micótica, que también es menos escasa, pero también se da. Y las otitis externas víricas, que son todavía más escasas, pero que también existen. La otitis externa bacteriana, que es la que ustedes van a tener con mayor frecuencia, circunscrita, se debe a un forúnculo. A veces nos metemos cosas al oído de manera inconsciente, la tapita del lapicero. Nos ve uno en clase metiéndose la tapita del lapicero, el lápiz, el color. Hay ahora que todo el mundo, que no puede haber vellosidades en ninguna parte, un vellito puede ocasionar ese forúnculo que no salió, sino que dio la vuelta, se devolvió y ocasiona la lesión. Y entonces generalmente es presentada esta otitis bacteriana por el Staphylococcus aureus. Entonces ahora, a manera de ejercicio, son las 8:16, a las 8:20, 8:25, ustedes van a hacer en una hojita de Word, me van a escribir los factores de virulencia del Staphylococcus aureus, que es el causante de la mayoría de estas otitis. Entonces, ¿cómo se hace el abordaje de ese paciente? Ese paciente es un paciente que llega al servicio de urgencias o a la consulta con el famoso dolor de oído, que esto me está supurando, pero yo ya me apliqué crema de cacao con cáscaras de papaya y boñiga de gallinas felices, unas cantidades de cosas que ve usted, que llega la gente con unos tratamientos súper raros que lo que hacen es generar una sobreinfección y no digamos así, un bienestar para el paciente. Generalmente esos pacientes traen ya un foco de unos 4 o 5 días de evolución, a veces hasta más. Generalmente hay inflamación de todo el conducto, de la dermis, de la epidermis, del tejido celular subcutáneo. Generalmente son por Pseudomonas aeruginosa, que huele horrible. Percibe ese olor de ese oído al metro de distancia. Y el otro microorganismo que interviene es el Staphylococcus aureus.
Entonces, unos van a buscar factores de virulencia de Pseudomonas aeruginosa y otros van a buscar factores de virulencia de Staphylococcus aureus. Y entonces, en 5 minutos, para que podamos hacer el abordaje de este y hacemos miramos por qué, con cuál factor de virulencia es que el estafilo o la pseudomona hacen o producen esa otitis. Generalmente en la exploración hay dolor a la presión del trago o el signo del trago, y es decir, cuando yo estoy ingiriendo, me duele horriblemente. Cuando se mueve el pabellón auricular también hay dolor, hay hipoacusia y dolor en la región periauricular, y con casos más avanzados puede haber hasta dolor mandibular. Entonces hagan la búsqueda ahí rapidito para que podamos interactuar con los factores de virulencia, por favor. 5 minutos. Mientras tanto, yo voy revisando aquí el tema de asistencia a clase. Bueno, listo. Entonces, a ver, Claudia Mercedes, cuéntame. ¿Qué pudiste revisar? Bueno, Gloria Isabela. Doctor, Claudia le está escribiendo por el chat. Sigue buscando. Bueno, y Kevin. Aló.
estoy en clase. Hola, doctor. Bueno. ¿Qué hubo, Kevin? Doctor, pues encontré que en la pared, pues del Staphylococcus el pectoral puede tener actividad endocitotóxica y estimular la liberación de citoquinas por los macrófagos, es decir, activación del complemento de agregación plaquetaria. Tiene proteínas de superficie como la proteína A, que da la unión a la porción FC de las inmunoglobulinas, y la proteína MS-CrAP-M, que son componentes de la superficie bacteriana que reconocen las moléculas de adhesión de la matriz extracelular. Hay enzimas como la coagulasa, la ADNasa, la catalasa, las proteasas, lipasas y las beta-lactamasas, y toxinas como citocinas exfoliativas y leucocidina. Pues eso es lo que encontré hasta el momento, estaba investigando más. Bueno, muy bien. Y a ver, Viviana. Cortó y no escuché que me llamó. Qué pena. Viviana. ¿Qué más encontró Viviana? No está Viviana. Esto parece una clase, uno hablando con una clase de espiritismo. Si estás ahí, manifiéstate. Claudia, cuéntame pues. ¿Qué encontró? Claudia. ¿Estás ahí, Claudia? Buenos días. Cuéntame. Buenos días. No, pues, o sea, más que todo, esas características. Entonces, dice que él está formado por compositivos, son de diámetro más o menos de 0,5 a 1,5 microgramos. Están agrupados como células únicas, tetras, cadenas cortas o formando como un racimo de uvas. Bacterias no móviles, no esporuladas, no poseen K, aunque algunas dice que tienen una cápsula de limo, son anaerobias facultativas. Dice que la mayoría de los estafilococcus producen catalasas. No sé más. Bueno. Ahora pónganme cuidado una cosa, yo vuelvo a la presentación, muchas gracias. Mire, se trata de que vamos a empezar a trabajar así, porque pues esto, uno una hora nomás ahí hablando y los otros allá acostados no es justo. Entonces... Doctor, yo creería sí. que el factor de aglutinación también sería relevante en la virulencia. Bueno, muy bien. Entonces, para el caso de la otitis, una de las cosas más importantes es que el estafilo tiene proteínas de superficie. Esas proteínas de superficie ayudan a que en la interacción con el sistema inmune se garantice que por ley de arrastre ellas puedan sobrevivir en esas condiciones. De igual manera, por esos tratamientos tan raros que se hace la gente, que empiezan a automedicarse y eso, generalmente esos estafilos empiezan a garantizar condiciones de resistencia, y es por eso que producen, dentro de todo su pool de enzimas, producen betalactamasas, y esas betalactamasas se transmiten de generación a generación a través de plásmidos que garantizan que ese estafilo en esas condiciones sobreviva con unas características de resistencia a un buen número de antibióticos. Desde el punto de vista bacteriano, hay otro microorganismo que es la Pseudomonas aeruginosa, que también
nos causa una gran mayoría de afectaciones en el humano, pero esa pseudomona tiene una característica, y es que esa pseudomona produce más secreción y tiene un olor característico. Y entonces, por ejemplo, Valentina Blandón nos cuenta cuáles son los factores de virulencia de esa pseudomona que encontró, o Miguel Ángel. Doctor, no alcancé a buscar la pseudomonas, yo había buscado el estafilococo. Doctor, No. yo sí busco la pseudomona. A ver, Si quiere Miguel le Ángel, comento. pues, a ver, cuéntele a esta muchachita que no alcanzó. Vea, Cuéntele doctor, pues yo cómo- encontré que los factores de patogenicidad de la pseudomona pues se dividen en dos. Los factores de patogenicidad asociados a la célula bacteriana Sí, y los factores asociados a la formación de la biopelícula. sí. Y pues que los que más destacaban asociados a la célula bacteriana eran el flagelo, que le permitía unirse a las células del sistema respiratorio con mayor facilidad y que pues inducían como a la reacción inmune, y esta reacción inmune de forma desmedida pues iba a destruir algunas células. También tiene el pili, algunas proteínas de membrana. Ese pili también le permite adherirse a las superficies celulares. Y pues ya los factores asociados a la formación de la biopelícula, él forma una biocapa, como un biofil en las superficies en la superficie celular empieza a generar colonias y a generar unos péptidos que pues van a estimular también el sistema inmune, van a degradar las proteínas de la matriz extracelular, van a inducir a daño celular. Y pues ya esos son efectores ST2, efectores SST3, efectores SST5 y pigmentos. Bueno, muy Pues así bien, lo Miguel. mencionaba. Digamos que lo más importante ahí es lo asociado, la asociación, lo asociado a los factores de la célula, que son uno de los más importantes en el caso de la pseudomona, es que posee un flagelo que le garantiza la movilidad. Esa pseudomona puede ir a afectar órganos internos, puede ir a faringe, puede ir al corazón, puede ir a pulmones. Entonces, esas otitis por pseudomona, además de que son tremendamente incapacitantes, son de mucho más cuidado en el sentido de que puede terminar haciendo una neumonía o una meningitis por pseudomona, o puede terminar haciendo una faringoamigdalitis severa. Bueno, entonces, continuando, luego nos pasamos a las otitis ocasionadas por hongos. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, encontramos especies de Aspergillus, especies de Níger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, dos especies que son las que generalmente colonizan ahí. Generalmente producen mucho prurito, otorrea, sensación de taponamiento, y el dolor es moderado. ¿De dónde viene esa colonización de hongos? De generalmente productos de tratamientos de ya manifestaciones de otitis en los humanos, por automedicación o por tratamientos prolongados con gotas antibióticas o corticoides. Entonces empieza a generar una condición, una triada para el hongo, que es temperatura y humedad. Y en esas condiciones de temperatura y humedad, pues el Aspergillus encuentra las condiciones necesarias para sobrevivir y para multiplicarse. Esas otitis son tremendamente incapacitantes, producen mucho dolor, producen afectaciones severas del conducto auditivo, van penetrando tejido y van produciendo daño necrótico del tejido.
Algunas otitis también externas de origen vírico, la meningitis bulosa, otitis externa por virus de herpes simplex tipo 1, que se inflama la capa epitelial externa de la membrana timpánica. Generalmente son micoplasmas y algunos tipos y algunos serotipos de herpes tipo 1 y producen otalgia, prurito variable y algunas vesículas en el conducto auditivo externo y en la concha. No producen tanta secreción. Bueno, en general, desde el punto de vista microbiológico, la otitis se clasifica por un diagnóstico clínico, es decir, un buen examen físico, una sintomatología, una exploración complementaria. Y aquí quiero recalcar una cosa muy importante, y es que desde el punto de vista de esta exploración, por una experiencia propia acá en el servicio, he encontrado que los médicos, cuando hacen exploración de órganos, no usan, lo que tengo acá, no usan un aditamento para el otoscopio, que es el espéculo desechable para el otoscopio. Esto es desechable. Resulta que usted encuentra en los hospitales y en las clínicas, encuentra que le meten el mismo equipo de órganos, le miran el oído a todos los de la consulta del día, y a todos los de la consulta de la semana, y a todos los de la consulta del mes, y no cambian el espéculo del otoscopio. Y si yo entro a un oído con el otoscopio, con una infección todavía asintomática de origen viral, de una otitis o de un hongo, lo que hago es pasar el hongo de un lado al otro. Por no utilizar un espéculo del otoscopio, un espéculo desechable que debo cambiar entre paciente y paciente. Y ojo que eso les va a pasar mucho y lo van a ver, que cuando yo pedí eso acá, que yo llegué al servicio y pedí los espéculos desechables para el otoscopio, todo el mundo me miró, pero este man que se enloqueció. Le dije, sí, claro, entonces que con el mismo equipo, con el mismo espéculo, que a veces el equipo de órganos ni siquiera tiene el espéculo. Lo ponen directo. Y no tienen, sí, por lo menos la precaución de desinfectarlo. Entonces, ojo con eso, porque puedo estar yo mismo como médico transmitiendo infecciones en el oído, de paciente a paciente. Ojo que hay que mirar el pabellón auricular, la morfología, la simetría, porque eso también a veces, alteraciones en el pabellón son fuente de un foco más de infección. ¿Por qué? Por la distribución, por la anatomía del mismo oído del pabellón, hace que se acumule líquido ahí, que no se seque el oído de manera óptima y entonces genera una fuente más de infección. Hay que mirar muy bien que la piel esté sana, que no haya enquistamientos, que no haya granitos, que no haya nada de eso, que no haya pus, todo eso hay que mirarlo muy bien para poder entrar a determinar. Hay que palpar el cuello, el pabellón auricular, los mastoides. Hay que mirar cómo está la articulación temporomandibular. Dolor a la palpación de esta hace sospechar una artropatía confundida con una otalgia. Eso ocurre mucho por no hacer una cosa tan sencilla como es un buen examen. La otoscopia, visualizar la membrana timpánica y todo el canal, pero como les decía, cambiando este aditamento que es un espéculo desechable para otoscopio. Muy importante que tengan en cuenta eso. Ya pasando a un poco más profundo, la otitis media aguda, la infección viral o bacteriana del oído medio, ya hay secreción,
hay generalmente es secundaria, una infección de vía respiratoria superior, y se define como otitis media aguda persistente, recurrente o una cronicidad de esa patología o de esa sintomatología. La etiología, si es viral o bacteriana, hay varios microorganismos, pero como les digo, los más importantes desde el punto de vista bacteriano son el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas y algunos otros microorganismos. Incidencia de los microorganismos por edad en los neonatos, enterobacterias y estafilococos en menores de 3 años, los hemófilos y Streptococcus pneumoniae, muy peligroso, de mucho cuidado. Acuérdense que el estreptococo es el microorganismo que más factores de virulencia tiene, es decir, el que tiene el arsenal más grande para atacar. Y mayores de 3 años, Streptococcus pneumoniae también, hemófilos influenza y estreptococo del grupo hemolítico del grupo A. Factores predisponentes, la lactancia materna, cuando se da por menos de 4 meses, porque pues para todos es sabido que es muy importante la lactancia materna en términos de garantizar que se transfiera inmunidad de la madre al hijo, ¿sí? Otro factor predisponente son estas personas que son muy alergénicos, alergias del tracto respiratorio, exposición a humo de cigarrillo, a un factor predisponente desde el punto de vista genético, una hipertrofia de adenoides. Los niños prematuros son propensos a otitis. Bueno, malformaciones craneofaciales, disfunciones de las trompas de Eustaquio, las hendiduras velopatalatinas y enfermedades de vía respiratoria superior. Perdón, no me digas que están los jardineros aquí, me están ocasionando mucha bulla. Bueno, listo. Entonces, algunas condiciones de patogenia que son secundarias a procesos rinofaringeos, adenoiditis, sinusitis, amigdalitis, traumatismos, extracción de cuerpo extraño. Esto es muy frecuente en los niños, que se meten la bolita, el frijolito, la cosita, y por vía hematógena, muy raras, parotiditis o escarlatinas, por procesos de punciones y eso. Bueno, algunos criterios para la otitis media aguda son que tenga una otorrea de aparición en las últimas 24 a 48 horas y otalgia de aparición en las últimas 24 a 48 horas, abombamiento timpánico con o sin fuerte enrojecimiento. Es decir, eso hace una otitis confirmada. En los casos probables que no haya otalgia, que si no se haga sinotoscopia. Entonces aquí, otalgia explícita en el niño mayor o llanto injustificado. Miren, muchachos, en los servicios de urgencia te encuentran un muchachito que llora. O el niño en la casa, en la guardería, que llora y nadie le para bola al pobre niñito, sino que dice que todo el mundo que el niño tan chilletas, y resulta que ese niño es chilletas, lo que muy probablemente tiene es una otitis. Y eso a veces no se le para la atención debida y ocasiona que ese niñito termine en un lo que llaman las mamás, se le rompió el oído al niño, se le reventó el oído al niño, por no atenderlo de manera rápida. Bueno, en las otitis media agudas con otorrea hay que hacer diagnóstico diferencial, que no sea una otitis externa, y hay que hacer un
una clínica diferencial, es decir, que si hay dolor y o hipersensibilidad del pabellón auricular, miren que aquí van encontrando detalles para hacer una cosa tan sencilla como es el diagnóstico de una otitis, pero que como no se le pone el juicio debido, entonces se pasa y cuando vuelve el paciente, ya vuelve un paciente en unas condiciones muy distintas. Entonces, puede haber unas complicaciones funcionales. Doctor. Señora. Qué pena interrumpirlo. ¿Será que pronto usted puede agrandar las diapositivas? Pues colocarlas presentando completas. Es que es muy chiquito. Sí. Gracias. Bueno. Entonces, algunas complicaciones funcionales neurales, todas esas que hay ahí. Y en la distancia, es decir, no se atacó a tiempo y entonces puede terminar en una bacteremia, una pseudomonas puede causar una bacteremia o en una septicemia por no atender a ese paciente a tiempo. Bueno, eso era más o menos lo que quería contarles de otitis. La recomendación es que, por favor, estén muy pendientes de hacer un buen examen, de indagar muy bien sobre si es un niño, dónde estuvo, que sea, mirar, mirar el oído interno, mirar que no se haya metido nada al pabellón, que no se esté haciendo cosas raras, que no se meta el lapicero, el chuzo, la cosa para rascarse, el palillo, que la mamá no lo limpie con copitos o aplicadores, que le van dejando una motica, y esa motica por la cera se va quedando ahí acumulada y van formando un tapón. Yo me acuerdo que en rural esos llegaban con unos tapones, sacaban unas piedras de cera que servían para hacer escultura, porque unas cosas horribles. Entonces la gente que perdió el oído, pues claro, con un taco de esos que va a oír. Unas bolas prácticamente. Entonces, esto que aparentemente es tan sencillo, que no se le pone cuidado, usted puede terminar siendo un gran médico al evitar estas complicaciones de una cosa tan sencilla como es una otitis. O puede terminar siendo como el médico más malo porque van a decir, no, pues si se no cura un dolor de oído. Y pues qué tristeza que digan una cosa de esas de nosotros. Toca negarlos ahí como negaron al Señor Jesús. Bueno, nos pasamos ahora a mirar la otra sintomatología que es la conjuntivitis. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? No. No, doctor. Ya, un momento. Un momento. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Vamos a mirar un poquito la conjuntiva, que es una membrana mucosa vascularizada que cubre la superficie anterior del globo ocular y la superficie interna de los párpados. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque, pues, conjuntivitis van a ver ustedes todos los días en donde estén. Entonces, pues, por lo menos que tengamos claro dos o tres cositas de esto. Las funciones de la conjuntiva permiten el movimiento independiente de los párpados y globo ocular, proporciona el mucus para la lubricación y contiene el tejido linfoide para la protección inmunológica. Esto bien importante, contiene el tejido linfoide para la protección. Ahora, como tenemos que vivir tanto tiempo pegado al celular, a la tablet o al computador, hemos tenido un aumento en las consultas de oftalmología en el sentido del síndrome del ojo seco. ¿Por qué? Por mantener a toda hora los ojos fijados en el computador o en el celular o en la tablet. Esto hace que afecte se reseque mucho el ojo, que tengamos problemas en la lubricación y ha aumentado tremendamente las consultas con esta clase de sintomatología. La conjuntiva también es un potencial soldadito para evitar las infecciones en el ojo. Está
altamente vascularizada, diferentes tipos de células pueden iniciar una respuesta inflamatoria y células inmunocompetentes que suplen las inmunoglobulinas y microvillosidades y actividad enzimática en contra de los microorganismos que puedan llegar a afectar en la conjuntiva. Generalmente se presenta una inflamación que puede estar a expensas de una gran variedad de estímulos, la mayoría triviales o autolimitadas, pero puede llegar a generar una infección grave y llegar hasta la pérdida del órgano. Después de un periodo variable de incubación, el paciente presenta síndrome de ojo rojo, que es el que nos rascamos y nos molestamos todos. Sensación de cuerpo extraño, aumento en el lagrimeo. Hay una secreción, la famosa lagaña. Hay algunos que se levantan a clase todavía con las lagañas. Espero que no haya ninguno con lagañas. De aspecto verdoso, verde amarillo, evidentemente purulenta, que de forma característica se acumula en la noche y genera el párpado, el síndrome del párpado adherido. ¿Por qué? Producto de la secreción. Entonces hablamos de conjuntivitis bacteriana. ¿De dónde viene? El contacto mano-ojo. Entonces yo puedo llevar mi estafilo de la mano al ojo, una descompensación de la biota normal, factores extrínsecos, como les decía, estar expuesto con la mirada fija en muchas horas en un solo objeto, que evita que el ojo se mueva y que el ojo se autorregule y autohidrate, digámoslo así. El reflujo de microorganismos patógenos por vía retrógrada a través de los conductos lagrimales e inoculación de sustancias contaminadas del medio. Aquí quiero resaltar una cosa, y es que todos guardamos. ¿Quién no ha guardado? ¿Quién no ha guardado el tratamiento que le mandaron al tío, a la tía, a la mamá, al papá, al hermano, al cuñado, al novio, a la novia? Las goticas que quedaron sobrando del frasquito pequeñito, de la terramicina, de la yo no sé qué, de todos esos colirios y cosas que hay para los tratamientos oftalmológicos. Todos hemos guardado eso. El que esté libre de pecado, que levante la mano. Y resulta que eso se guarda y por al año, ay, ven y yo te echo unas goticas que a mí me arregló el ojo en un segundo. Y voy y utilizo esas gotas, que no sé cómo guardé, que no sé cómo las almacenaron, no sé si las taparon bien, no sé si no miré la fecha de vencimiento, pues no sé si había que mezclar o no mezclar, si el principio activo se precipita, si no se precipita. Entonces utilizo otra vez esas goticas. Ahí entra una bacteria por un factor extrínseco. Utilicé unas gotas viejas que todos guardamos, entonces podemos ocasionar nosotros mismos la lesión. También desde el punto de vista de conjuntivitis, puede haber una conjuntivitis viral o por una clamidia. Digamos que aquí no es tan común la clamidia, pero en los países europeos sí. Algunas conjuntivitis, entonces vamos a empezar a clasificarlas de acuerdo a el tipo de secreción. Entonces, la conjuntivitis bacteriana aguda es mucosa y el tipo de secreción es abundante. Las blefaritis bacterianas crónicas producen mucho moco, pero la secreción es escasa. Las virales afectan las mucosas, son escasas. No hay secreción en las virales, las causadas por clamidias. Por inclusión, las secreciones son escasas. Las conjuntivitis primaverales, que esas digamos que aquí no tanto, estas en el sentido de, ¿por qué? Por el tema del polen. Hay gente que es alérgica al polen y terminan haciendo conjuntivitis, que sería, digamos, estas se caracterizan en Europa como primaverales o en los sitios donde hay estaciones, pero generalmente se deberían clasificar correctamente es como alérgicas. Y otras que son las de tipo irritativo por exposición a gases o polvo o eso, cuando uno está, por ejemplo,
en una construcción o en carretera, en la bicicleta, que salimos a montar sin gafitas. A veces el polvo de la carretera nos puede afectar. Entonces, inspección, mirar si hay ojos rojos, si hay hipertermia, más periférica que central, el fondo del saco está edematoso con secreción, el párpado también se encuentra edematoso, el oído medio cerrado, apagado, bueno. Aquí encontramos también el Staphylococcus aureus en el 50% de las infecciones bacterianas, también seguidas por otro tipo de estafilo, por Streptococcus pneumoniae, por Escherichia coli y por Haemophilus también puede haber conjuntivitis. Dentro de las conjuntivitis bacterianas hablamos de que ahí debe haber curación espontánea y el periodo de evolución de la enfermedad son más o menos de 3 a 7 días. Generalmente 3, 4 días está uno con la molestia y hay autorregulación desde el punto de vista inmune y erradicación del microorganismo que está ocasionando la conjuntivitis. El tratamiento médico en estos cuadros es disminuir síntomas y acortar los periodos de recuperación. Generalmente son por estafilo. En el tema de la conjuntivitis bacteriana aguda, que es muy común en niños, transmisión mano-ojo de bacterias de la nasofaringe y en los niños pues el contacto con los otros niños y la interacción pues en las guarderías, en los jardines, eso hace que el microorganismo pase de un lado para el otro. En los adultos se presentan más blefaritis crónicas, síndrome del ojo seco, entonces ante el ojo seco, algunos microorganismos se encuentran condiciones ahí para sobrevivir y la obstrucción del lagrimal también producto de la secreción afecta al lagrimal y se infecta porque el microorganismo que hacía parte de la biota normal de esa zona no encuentra por dónde salir, por dónde drenar fácilmente, se queda en el conducto y empieza a reproducirse ahí. Cuando se presentan esas obstrucciones de las vías lagrimales, esas son urgencias oftalmológicas que hay que entrar con el experticio en el sentido de poder atacar esa obstrucción primero que todo y después entrar ya con la parte de la farmacoterapia. Los agentes causales: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, también la Moraxella catarrhalis es una de las que más conjuntivitis produce. En los niños, pues Haemophilus influenza e Haemophilus parainfluenza. Dentro de la biota normal, algunos Corynebacterium pueden entrar a causar conjuntivitis también. En la hiperaguda, aquí Neisseria gonorrhoeae, en el caso de los niños nacidos por canal vaginal que son contaminados en el momento del parto por una enfermedad de transmisión sexual de la mamá. Generalmente estas neiserias que colonizan los ojos de los recién nacidos son muy agresivas y ocasionan la pérdida del ojo por parte del bebé. En los meses cálidos a veces también hay presencia o aumento en la prevalencia de las conjuntivitis por el tema de la sequedad del ojo y el cambio en las condiciones para la biota normal. Hay inflamación de los párpados, dolor, hay adenopatías preauriculares. Generalmente son casos muy agudos, pero de una evolución muy rápida, y hay afectación de toda la membrana del globo ocular, hay afectación de la córnea, puede terminar en un absceso corneal, que es una cosa bien tremenda, con un riesgo muy alto de pérdida de la funcionalidad del ojo, y hay perforaciones corneales. Solo he visto una aquí en el San Juan de un campesino,
pues prácticamente eso queda visto ya en el microscopio del especialista. Eso es un roto en la córnea y pues hay pérdida de la función. El diagnóstico es un frotis conjuntival. Se toma un frotis como ya lo hicimos, una muestra en fresco que lo hicimos el año pasado, creo, con ustedes en el laboratorio, no pues del ojo, pero hicimos un montaje en fresco de la boca. Igual se hace de la conjuntiva, se pasa con un escobillón estéril, se pasa por el ojo y se hace coloración de Gram, se mira la reacción de los polimorfos nucleares, se hace la identificación de la morfología bacteriana y ya posteriormente se hace la identificación. Entonces se aísla en agar chocolate, se aísla en Taller Martin en caso de que estemos buscando Neisseриas y se hace el estudio de sensibilidad de antibióticos. Como tratamientos, pues esos tratamientos cambian todos los días, dependen del grado de la severidad o el grado de, ¿cómo les digo? El grado de malestar o de afectación de la mucosa y el grado de reacción desde el punto de vista inmunológico que tenga el paciente. Entonces unos requieren unos tratamientos más suaves, otros unos tratamientos mucho más agresivos. Generalmente puede terminar inclusive casi que en una hospitalización en casa y un aislamiento preventivo para poder garantizar las condiciones del tratamiento. Hay una cosa que se llama la Ophthalmia neonatorum, que es la infección en el primer mes de vida, se adquiere a través del canal del parto por clamidia o Neisseria gonorrhoeae o herpes simple. 3 de transmisión sexual. Esto digamos que estas 3 son condiciones que hacen que el control prenatal no se hizo de la manera más adecuada y al haber fallas en el control prenatal, pues las condiciones en la protección del binomio madre-hijo se van a ver la pobre criaturita con una clamidia trachomatis afectando sus ojos. En las conjuntivitis virales hay exantémicos sistémicos y hay conjuntivales o queratoconjuntivales. Estas exantémicas sistémicas ocurren por vía sistémica, es decir, hay un paciente con los pacientes inmunosuprimidos generalmente terminan haciendo conjuntivitis de origen viral, les aplican de toda clase de colidios, antibióticos, de todo, y no han indagado sobre qué puede ser de origen viral, y el contacto directo con secreciones salivales de pacientes afectados con virus que pueden llegar a colonizar en la mucosa. Por eso este cuento ahora del COVID con el uso de las caretas o de las gafas de protección, a mí me parece que ha sido muy importante y va a lograr impactar digamos que en un estudio hecho, digamos, el año entrante, que vamos como terminando este cuento, poder mirar qué tanto ha sido el impacto sobre las infecciones conjuntivales por el uso de todos estos elementos de protección personal. Algunas otras condiciones que pueden ocasionar síndrome de ojo rojo, que pasan inadvertidos dentro del espectro general de la enfermedad, y es como el sarampión, la rubéola, la mononucleosis o exantemas súbitos, también pueden ocasionar esa sintomatología. Inoculación directa son floridos o también por adenovirus, herpes conjuntivales, donde hay inflamación palpebral que puede inclusive afectar la córnea. Aquí el famoso vuelve y aparece el famoso orzuelo. ¿Qué no habrán escuchado ustedes y qué no he visto yo de lo que le aplican a los orzuelos? De todo. Hasta que necesita que necesita el beso de un sapo amarillo
puede que le quite el orzuelo. Cantidad de cosas se encuentra uno cuando son cuadros con herpes conjuntivales que tienen ya un tratamiento muy definido. Bueno, siempre hacer un muy buen examen, no hacerlo rápido, no hacerlo muy a conciencia, muy juiciosos, intentando determinar cuál es la causa de esa conjuntivitis. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las conjuntivitis por clamidias, que estas casi no se diagnostican, hay dos tipos de IK, A, B y C. En estas clasificaciones pasan desapercibidos yo diría que por un desconocimiento del cuerpo médico en que las clamidias pueden ser una causa frecuente de conjuntivitis. Generalmente son poco diagnosticadas, subvaloradas y tratadas con el tratamiento inadecuado. Generalmente se usan antibióticos cuando el tratamiento debería ser antivirales y a veces que volviendo al caso de la otitis, utilizan antibióticos sabiendo que se debería usar un antimicótico, pero yo digo que es por la ligereza con que se hace el abordaje de esos pacientes, porque son, digamos que sintomatologías que no tienen un grado de severidad dado y entonces se abordan de una manera ligera. Mi recomendación y mi llamado es a que cuando se les presenten estas sintomatologías, aborden el paciente y hagan un buen examen que les permita a ustedes garantizar que ustedes fueron capaces de manejar una otitis o una conjuntivitis de la forma más adecuada. Bueno, muchachos, yo creo que eso era como lo que teníamos para contarles en el día de hoy. Doctor, Señor. Yo tenía una pregunta. Si por epidemiología las otitis más que todo son bacterianas, entonces ¿por qué yo no haría el antibiótico y preferiría el antimicótico? No, por eso te digo, la mayoría de las otitis son de origen bacteriano, pero como nos quedamos con ese cuento, con esa premisa, entonces le damos el tratamiento y vuelve el pacientico a los 8 o 15 días, vuelve otra vez con la otitis y usted vuelve y entonces le cambia por otro antibiótico y vuelve otra vez y a los 3 meses se lo encontró y el personal le dice, no, yo sigo mal. Resulta que lo que debimos haber hecho al principio fue que si tenía una secreción, haber mandado a hacer un cultivo de esa secreción y en esa secreción haber hecho cultivo para identificar el microorganismo y haber hecho el antibiograma. Entonces solo lo venimos a hacer por allá cuando el paciente nos repite en la consulta, nos reingresa por la misma causa y entonces resulta que ya después de que sí hicimos ya la cosa como era, entonces resulta que salió fue que no era una bacteria sino un hongo, o viceversa. Salió que no era un hongo sino una bacteria. O en el caso de las conjuntivitis, no es que es por clamidia y le hemos dado tratamientos para estafilo. O le hemos dado tratamientos antivirales y resulta que es una clamidia. Entonces, hay como esa confusión a veces, pero como les decía, en la conclusión es por la ligereza de hacer ese diagnóstico con juicio. ¿Alguna otra cosa? ¿Todos se durmieron? Bueno. Gracias, doctor. Todavía arrullo. ¿Listo? Entonces nos vemos. Creo que dentro de 8 días nos toca otra vez el miércoles o no. No. ¿Nos toca el miércoles o el viernes?
Doctor, nos toca el miércoles, si no estoy mal. El miércoles. Doctor, una Listo. pregunta, ¿usted nos podría facilitar la presentación? Sí, señor. Ya se las envío. Gracias, doctor. Listo. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor, igualmente. No deben de cuidarse, no se relajen. Gracias, doctor. Y sí, le confirmo que el miércoles es la próxima clase. No se van a ir a hacer fiesta con el amor y la amistad hoy. Si van a hacer fiesta, hagan fiesta privada, no más, 2, no más. Una rumbita pequeña, doctor. Y con tapabocas. Chao. Gracias, doctor. Les recuerdo que estamos diagnosticando más o menos entre 100 y 120 casos positivos de COVID en el departamento. Si a eso vamos, puede haber más o menos, cada uno contamina más o menos 6 personas, o sea que puede haber fácilmente 600, 700 personas por ahí volteando que no hemos diagnosticado. Y tenemos en el departamento en este momento 678 personas con casos activos hospitalizados en casa. O sea que la cosa no está... No, Doctor. El virus no se fue la semana pasada, ojo. Doctor, Señor. Una dudita ahora que lo menciona. ¿Aquí ya hay reactivos o cuánto tiempo se está esperando para tener los resultados de las pruebas que se toman acá? No, todavía no han podido porque el equipo, digamos que para el laboratorio de salud pública ya está, llegó hace 10 días, pero no han venido a hacer el entrenamiento porque la prueba hay que validarla. Validarla significa que hay que hacer unas pruebas y con base en un estándar hay que validarla. Hay que validar la prueba. Una vez validada la prueba, se procede al entrenamiento del personal de los colegas que van a hacer el trabajo. Y después de eso ya empezaron a procesar pruebas acá. Están aprobado el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría del Departamento y el laboratorio de la universidad en cabeza del profe Leo. Pero entiendo que el profe Leo ha tenido unos inconvenientes ahí con la infraestructura y eso, no ha podido arrancar. En salud pública ya llegó el equipo, pero no han venido a hacer la validación de la prueba ni el entrenamiento a mis colegas que son los que van a procesar. No sé todavía qué tanto va a ser el despelote, no sé si estoy apuntado para procesar esas pruebas aquí con salud pública o voy a quedar allá con el profe Leo. Vamos a ver qué, pero todavía en el departamento no estamos haciendo. Doctor, o sea que usted cree que ese resultado de 112 positivos es de cuándo en realidad? ¿Cuándo fueron esos positivos? Ya hace 5 días. Ah, apenas 5 días. Apenas esa proyección puede ser que tengamos unos 500 o 600. Si esos 500 o 600 han contaminado a 2.1, entonces 5 por 2 días son como 1.200 personas. Y si esos 1.200 los multiplicamos por 5 días, que es el retraso, haga la cuenta de cuántas personas pueden estar infectadas en este momento al lado suyo. Bueno. O al lado de cualquiera de ustedes. Feliz Día del Amor y la Amistad, doctor. Sí, feliz día, igualmente, que pasen chévere. Como les digo, si van a hacer fiesta, poquitos. Hasta luego, doctor. Poquitos y no se relajen con el tapabocas. Chao. Gracias, hasta luego. Doctor, yo quería hacerle una pregunta con respecto a lo que usted estaba hablando. Con eso de que salió como un estudio, si no estoy mal, como de que acá en el Quindío se estaba iniciando apenas la curva epidemiológica. Ustedes sí concuerdan como con eso y pues cómo esperan ustedes que incrementen los casos debido pues a toda la reapertura que se ve en otras ciudades principales y pues acá apenas estaríamos, entre comillas, empezando como pues la curva epidemiológica, por así decirlo. Pues aquí lo que pasa es que, vea, aquí estamos en la calle todos hace como mes y medio, 2 meses. Todo el mundo está en la calle. Aquí el confinamiento se acabó hace mucho rato, eso no existe. ¿Cuál es el problema? Que como ya abrieron fronteras, ustedes se dieron cuenta ahora 15 días y ahora 8 días, el tema
A mí se cuenta de que en Salento no hay sino un solo caso, eso no se lo cree nadie. Y eso pues con todo el respeto de mis colegas en Salento, eso no se lo cree nadie. Además vino gente, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, el día de la apertura del túnel de la línea, que hice todo lo posible por estar allá, para pasar de primero, porque les voy a contar una anécdota. Yo tenía 5 años cuando mi padre decía, mijo, allá en el Quindío, y yo soy de Manizales, allá en el Quindío, cuando uno pasa para el Tolima, allá van a hacer un túnel que va a penetrar la cordillera. Yo llevaba 45 años imaginándome ese túnel. Pues por fin es realidad. Y quise estar en la inauguración. Resulta que ese día, yo no sé si ustedes notaron, ese fin de semana había carros de Ibagué aquí en Armenia por montones y había carros de Bogotá por montones. Yo no sé el que venga de Ibagué o de Bogotá si viene contaminado o no. Los mayores visitantes en el Quindío no es ni tanto bayuno, sino de gente del Tolima y de Cundinamarca y de Bogotá. Esa gente llega y el que viene, olvídese que yo no voy a ir a pasear y me voy a ir con tapabocas, careta, gafas, no voy a tocar nada, no, yo voy de paseo. Entonces a mí se cuento de que solo hay un caso en Salento, no me tomo. Ahora 8 días creo que tuvieron que a la entrada inclusive parar un rato para esperar que saliera algo de gente para no sobrepasar los aforos. Igualmente fue en Finlandia, igualmente. Entonces, a partir de ayer estamos esperando el comportamiento de cuántos son los casos que se van reportando. Yo no sé si fue con ustedes o con el grupo de nutrición que yo hablé, recién alcanzamos a empezar clases o en enfermería, no me acuerdo, yo les dije, vea, yéndonos muy bien en Colombia le ponemos 5.000 muertos a la pandemia. Hoy vamos en 23.000. Y según los cálculos vamos a subir como a 40.000 muertos. Pero la gente sigue pensando erróneamente que no ha pasado nada. Aquí vienen pacientes a consulta, les dice uno, por favor señora, su tapabocas, que le tape la nariz, no se me relaje con el tapabocas, si va a hablar por el celular le toca hablar con el tapabocas puesto, bueno, no se me mueva el asiento donde lo ubicamos, que no sé qué, y la gente dice, ¿qué? Eso no existe, eso lo inventaron, eso se lo inventó el gobierno. Hombre, un invento del gobierno que lleva 23.000 muertos. O sea, para nadie, a nadie le llama la atención que en Colombia llamamos 23.000 algo, 24.000 hoy, 24.000 muertos. Por una sola causa. Complicado. O sea, nosotros somos muy relajados. Nosotros estamos esperando, yo creo que el lunes sale el primer corte de cómo se va a comportar la pandemia una vez se abrieron fronteras. Pues para el caso de lo que tú preguntabas, para el caso del departamento del Quindío. Y ojalá no se despelote. Yo no es que quiera que se despelote, pero el panorama no es muy alentador. El panorama no es muy alentador. Nosotros en el hospital nos hemos colapsado, pero pues más o menos estamos como en el 82% de ocupación. En la expansión de urgencias, en hospitalización estamos llenos y en UCI estamos, generalmente hay una cama disponible, 2 camitas, no hay más, pero las otras están ocupadas. Porque los otros enfermos de las otras patologías no se han acabado. Los de otitis, los de conjuntivitis, la apendicitis, la gastritis, las neumonías, el infarto, el trauma, todo eso sigue igual. Entonces, pues yo no sé, el tema es, yo sigo como preocupadito. Y que nos corte, Gracias, doctor. pero que nos dé pasito, que no nos dé duro. Porque igual a todos nos va a dar, o ya nos dio, no sé. Yo me hice anticuerpos y me dieron negativos, o sea, no estaba en contacto con él. Ese sería como el panorama. Listo, muchachos. Entonces, un buen día para todos, se cuidan, que estén muy bien y nos veremos el miércoles. Gracias, doctora. Chao. Chao, doctor.